Gracias, Anthony. Buenas noches. Bueno, sí, hoy vamos a conversar sobre el TOEFL y el SAT, que son dos exámenes muy importantes en el proceso de admisión en las escuelas en Estados Unidos. Vamos a ir mirando cómo estos exámenes juegan un rol muy importante en este proceso. Comenzaremos con el TOEFL, que es un examen que mide netamente la parte del nivel de inglés de los estudiantes que quieran estudiar en Estados Unidos. Tiene 4 habilidades fundamentales, que es la lectura, la parte auditiva, la parte oral y la escrita. Este examen se lo piden a estudiantes que no son nativos del idioma inglés, es decir, que cualquier estudiante que no hable inglés como idioma madre debe tomar este examen. Y este examen lo aceptan más de 11,000 universidades a nivel mundial. El costo del examen puede variar de país en país y la validez del examen dura 2 años. Como es un examen que mide puramente el inglés, el estudiante, es muy importante que cuando un estudiante se prepara para este examen tenga un nivel de inglés que esté aproximadamente en una categoría, en un nivel B1 o B2, según el marco de la lengua europea. Hay 6 niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, en el área de los niveles B1, B2, los estudiantes están en un nivel del idioma que es bastante efectivo para tener éxito en el TOEFL, en el SAT y definitivamente si estudian en Estados Unidos o en cualquier país donde el inglés sea el idioma nativo. El TOEFL tiene varias opciones, pero el más popular y el que los estudiantes toman más a menudo y las escuelas de hecho prefieren es el TOEFL del Internet Base, el IBT o el IBT. Este examen es un examen que se hace en la computadora, en línea, es decir, y ahora siempre se tomaba el examen en un centro de testing, en un centro de exámenes, pero ahora con todo el problema con la pandemia y demás, hay una opción que lo puede tomar at home, en la casa, hasta el 30 de septiembre en este momento. Puede que eso varíe y dure más tiempo e igual vaya cambiando de región en región, porque la pandemia está afectando a diferentes lugares con más o menos intensidad. Lo bueno del TOEFL es que las fechas para tomar el examen también va a ir cambiando. Hay lugares donde se hacen varios en una semana o otros lugares que es menos frecuente, pero hay mucha frecuencia de exámenes para escoger, tanto en la versión de un centro de testing como en la versión en la casa. Y de nuevo, todo depende del lugar donde se encuentren. El TOEFL, como les dije anteriormente, tiene 4 estructuras o secciones importantes. La primera que siempre va a tener es la parte de la lectura. La lectura tiene una parte peculiar de que no siempre es igual. Hay exámenes, hay estudiantes que le va a tocar 3 lecturas, otros que le puede tomar 4 y por tanto y demás, según la cantidad de lecturas va a ser la cantidad de tiempo y la cantidad de preguntas. Que tenga 3 lecturas va a tener 54 minutos, 30 preguntas a responder. Quien tenga 4 va a tener 72 minutos y responder 40 preguntas. Pero aunque tengas 4 lecturas, siempre van a tomar 3 nada más para evaluarse. No sabemos cuál. Las 4 son importantes y el estudiante debe dar el todo en estas 4 lecturas. Aquí lo importante a tener en cuenta es que el estudiante que quiera tener éxito en el TOEFL en la parte de lectura debe reconocer los tipos de preguntas. Eso es muy importante. Entender cómo el TOEFL le va a presentar la información y cómo le va a preguntar más adelante. Hay varias variantes de estas preguntas y estrategias específicas para cada una de ellas.
a la hora de responderse. Entonces es bueno que el estudiante practique y por supuesto aprenda estas técnicas antes de tomar el examen. Otra cosa que es muy importante es el vocabulario. El estudiante debe crear una lista de vocabularios y eso se crea leyendo. Muchos adolescentes no les gusta leer y mucho menos cuando es un idioma que no es su idioma nativo, pero estos estudiantes que quieran estudiar en Estados Unidos tienen que empezar a leer lo más posible revistas, libros, periódicos y además ir creando lista de vocabulario que le ayude a mejorar su manera de hablar el inglés. Luego, la segunda sección es la parte de la audición, la parte auditiva, que también, como en la lectura, va a cambiar según el estudiante. Puede que tenga 28 o 39 preguntas y según la cantidad de preguntas el tiempo varía entre 41 a 57 minutos. También el tipo de preguntas, entender el tipo de preguntas es muy importante y cómo enfrentar estas preguntas es crucial para poder lograr que el TOEFL en esta sección tenga la mayor nota posible. En la parte de la auditiva, aquí hay dos temas que son recurrentes. Primero que todo, son temas puramente académicos, es decir, interacciones entre maestros, profesores y estudiantes, entre profesores, entre estudiantes. Es todo de la experiencia en la universidad. Cómo un estudiante se va a enfrentar a situaciones en la universidad y la parte auditiva va a recrear esto para ver cómo el estudiante reacciona en tales casos. Es decir, que por lo menos tenemos control de qué tipo de temas vamos a ver en el TOEFL y el estudiante puede ir practicando según le haga falta. En la parte oral, que es la tercera sección, ya aquí llevamos a una parte más estructurada, más constante, donde son 4 actividades que se van a hacer en 17 minutos. El estudiante va a tener, le van a hacer preguntas y va a tener entre 15 a 30 segundos para preparar sus respuestas y después va a tener entre 45 a 60 segundos para responder. Es decir, que hay que ser bien ágil, entendiendo lo que le pregunta al estudiante, preparar rápidamente la respuesta lo más concreta posible y después usar menos de un minuto o hasta un minuto para exponer sus respuestas. Es decir, que el estudiante no puede hacer mucha muletilla o dejar mucho tiempo entre palabra y palabra porque el tiempo pasa y por supuesto una vez que se acaba ese tiempo, y aunque esté hablando, ya no, la grabación no lo va a tomar. Hay dos tipos de preguntas fundamentales. Una que es de opinión. Le preguntan algo abierto. Por supuesto que son preguntas bastante generales, no es una pregunta tampoco complicada, sobre algún tipo de tema académico, pero muy superficial, la verdad. Y lo otro es también sobre experiencias de la universidad como tal, situaciones posibles que un estudiante se puede encontrar en una universidad. En la parte de opinión, vale acotar que ellos no van a medir la respuesta como tal. La opinión es de cada estudiante y las respetan, sino van a medir el nivel de dicción, la fluidez en el lenguaje, el uso del vocabulario, el uso de las estructuras gramaticales, pero la opinión como tal no la van a medir. Por supuesto, si le preguntan al estudiante, ¿te gusta más estudiar ciencias o humanidades? Y responde, me gusta más jugar fútbol o ir a la playa, aunque lo diga bien en inglés, la respuesta a pregunta fue más que todo en la parte esta de si le gusta humanidades o las ciencias. So, al final sí miden un poco también que el estudiante responda a la pregunta de manera correcta. Ya al final, la última sección es la parte de escritura, que como la parte oral, sí es también estructurada y constante. Siempre van a haber 2 actividades que se van a hacer en 50 minutos. La escritura tiene una parte que es la integración de habilidades. Le pueden poner al estudiante audios
o videos o textos que tenga que escuchar, ver o leer, y sobre lo que vio o lo que leyó, debes responder una pregunta. Ahí están mezclando la parte de la auditiva, la parte de, bueno, entender el inglés, tanto de manera auditiva como leída, y después escribir sobre el contenido que vio o leyó. También va a ser un tema académico y un tema de opinión. Es lo mismo que en la parte oral. La parte de opinión no miden que el estudiante tenga una opinión X o Y, sino que responda a la pregunta correctamente y logre argumentar sus puntos de vista de manera correcta. El uso del lenguaje, vocabulario, la gramática, signo de puntuación y todas las cosas que, bueno, que conlleva una escritura sólida. Y lo otro es el tema académico, que es la misma idea. Situaciones que un estudiante puede encontrarse en una universidad. El TOEFL, el máximo de puntos es 120. Cada habilidad va a reportarle 30 puntos al score total. Entonces, en la parte de la lectura, un estudiante que tenga un 18 para arriba está en un nivel considerado medio alto. En la parte auditiva, estamos mirando un 17 para arriba para estar considerado medio alto. En la parte oral, quisiéramos ver un 20 para arriba, y en la parte escrita, un 17 para arriba. Por supuesto, mientras más alto, mejor. Pero yo estos datos los saqué de la página directamente del TOEFL, del ETS, donde ellos presentan las categorías de estudiante según el nivel por el puntaje. Hay universidades que son más exigentes que otras, y eso, bueno, le vamos a ir mirando más adelante. Por ejemplo, hay universidades que van a pedir desde 59 puntos de 120, que es la universidad que más bajo score yo conozco que exige, y la más alta que yo he visto es 107 puntos. So, ya ves un gran rango en estas universidades. Cada escuela tiene la autonomía de decidir cuál es el score que ellos prefieren o que ellos ven como el necesario. Y sí hay un número mágico. La escuela generalmente va a decir, yo te pido un 75, un 82, un 90. Cada escuela, según lo que ellos consideren, le van a decir al estudiante en la página web cuál sería el score que ellos están buscando. En la parte del resultado, en la lectura y en la parte auditiva, se da al momento de manera extraoficial, porque como es opción múltiple, ellos pueden calcular rápidamente los puntos que sacó el estudiante en esas secciones. Le va a decir, en el reading sacaste un 25, en el listening sacaste un 22. Ya la parte oral y la parte escrita, como es más subjetiva, hay que dársela a alguien que le evalúe, se demora aproximadamente 10 días. Desgraciadamente hay casos donde se puede demorar hasta 3 meses, porque el ETS, esta compañía, escoge totalmente de manera aleatoria algunos exámenes para hacer prueba de calidad, para ver si la computadora trabajó bien, si las personas que hicieron la evaluación evaluaron de manera justa. Es decir, que en esos casos se puede demorar hasta 3 meses que le den al estudiante un resultado. Para estudiantes que tomen el examen más de una vez, la primera vez le fue mal o quieren subir el score, hay una opción que se llama My Best Score. Esta opción es que el ETS mismo va a escoger las secciones más altas, la nota más alta de cada sección. A lo mejor un estudiante que tomó el examen 2 veces salió bien en el listening y en el reading la primera vez, y toman ese score de la primera vuelta, y después en la segunda vuelta salió mejor en el speaking y en el writing, y toman esa de la segunda vuelta y las combinan en una sección, en un score final, para levantarle un poco al estudiante su nota.
No todas las universidades aceptan esto, pero hay una gran cantidad de universidades que sí lo hace. El estudiante debe entrar a la página web de la escuela a la cual va a aplicar y ver si esta escuela acepta o no la opción del My Best Score. Si lo hace, perfecto, porque saben que pueden combinar y eso le ayudaría muchísimo a tener una nota más alta que si vemos nada más un test individualmente. Bueno, terminando ya con el TOEFL, entremos rápidamente en la parte de lo que es el SAT. El SAT es un examen que mide ya más allá de la lectura y de la escritura en el idioma inglés, por supuesto, ya mide la parte de matemáticas. Hay dos secciones, de hecho, que son puramente de matemáticas. Este examen, a diferencia del TOEFL, es prácticamente recomendado, si no exigido, para todos los estudiantes, sean estadounidenses, sean extranjeros, hablen o no el inglés. Quien quiere estudiar en Estados Unidos le van a pedir posiblemente que tengan el examen del SAT tomado. El costo, una vez más, va a variar de país en país y el resultado es válido por 5 años. El TOEFL tiene una peculiaridad, que hay una parte que, el SAT, mejor dicho, tiene algo peculiar. Hay una parte que tiene un ensayo, una composición y otra que no. El estudiante puede escoger si hacer el ensayo o no, es puramente opcional. Sin embargo, hay universidades que sí exigen ese ensayo y el estudiante debe asegurarse que la escuela que está aplicando o que va a aplicar tiene una posición X o Y con referencia al ensayo. Si lo piden, por favor, háganlo. Si no piden el ensayo, no tienen que hacerlo porque no les es importante a las universidades. Este examen, a diferencia del TOEFL, es un examen que se da en persona. Hay que ir a un centro de exámenes y tiene fechas determinadas, fechas a nivel internacional o incluso nacional en Estados Unidos. Hay fechas específicas que son solamente en Estados Unidos y el estudiante tiene que tomarlo en esta fecha. Si no, puede esperar a veces 1, 2 meses entre un examen y el otro para poderlo tomar. Así que es importante saber y planear con tiempo cuándo tomar el SAT y registrarse con tiempo de antelación. Ahora con la pandemia, desgraciadamente, se cancelaron muchos exámenes. Se canceló el de marzo, el de mayo, el de junio y el de agosto puede o no que se cancele según donde estén y el problema con el coronavirus. Es decir, que estén al tanto un estudiante que quiera tomar el SAT, que tenga pendiente sus tiempos. Es muy importante eso. El SAT tiene 4 secciones importantes y obligatorias. La lectura siempre es el primero. Y a diferencia del TOEFL, aquí sí hay una estructura, hay una cantidad de preguntas determinada siempre, un tiempo determinado siempre. Van a tener 5 textos, 5 lecturas, con 52 preguntas en total y se va a hacer en 1 hora y 5 minutos. Lo importante de la lectura, una vez más, es reconocer las preguntas, reconocer el tipo de pregunta y cómo enfrentar cada tipo de preguntas. Estos exámenes, como son estandarizados, tienen patrones muy claros que están siguiendo y el estudiante debe aprender los patrones y cómo enfrentar a cada uno de estos patrones o este tipo de preguntas. A diferencia del TOEFL, es muy importante que el estudiante tenga poder de síntesis, de leer un tema o un texto y poder resumirlo, poder entenderlo, poder disminuir el contenido para digerirlo mejor. ¿Qué yo recomiendo? Una vez más, leer lo más posible. Yo le digo a mis estudiantes siempre, todos los días, tomen 15 minutos, lean una noticia de un periódico, revista, una página web,
varía en temas, política, deporte, música, economía, y todos los días lean una noticia, le toma 10 minutos aproximadamente y después traten de resumirlo en 3 líneas o menos, o si lo hacen oral, en 1 minuto o menos, para que se acostumbren a leer y a interpretar la información. Eso es fundamental en el SAT. Luego la parte de la escritura y el lenguaje, la sección número 2. Van a tener 4 textos, responder 44 preguntas en 35 minutos. Aquí se mide la gramática, la puntuación y la estilística y retórica del inglés. La gramática, bueno, todos los tipos verbales, los usos de la parte de la oración. La puntuación es muy importante. Hay muchos estudiantes que conocen cómo poner los cientos de puntuación en español, pero cambia en inglés. Y a veces se pueden interferir el inglés con el español y viceversa en los usos de los signos de puntuación. Eso es muy importante que dominen este tema en inglés. La estilística del inglés es muy importante. Cómo escribir de manera más concreta, más directa, más eficiente. El SAT mide mucho eso. Luego ya viene la parte de matemáticas sin calculadora, que esto es algo que a los estudiantes a veces les asusta muchísimo porque no tienen la ayuda de esta calculadora para trabajar problemas de matemáticas. Van a tener 20 preguntas en 25 minutos y la matemática va a incluir temas desde álgebra 1, álgebra 2, geometría, estadísticas, poco de trigonometría. Son muchísimos temas a incluir. Aquí, en el tema de matemáticas, voy a pasar a la matemática con calculadora para explicarle, porque la realidad es la misma en los dos tipos de exámenes, en los dos tipos de secciones, mejor dicho. Que aquí lo más importante es saber las estrategias. Más allá de los conceptos matemáticos, es saber las estrategias. A veces no hay que ni siquiera resolver todo el problema. Hay que entender qué te preguntan y buscar estos caminitos que ellos mismos te van a ir dando a responder estas preguntas sin llegar a hacer todo este despliegue matemático que hacemos usualmente en una clase de matemáticas. Rápidamente, bueno, la matemática con calculadora son 38 preguntas en 55 minutos. Pero bueno, en las dos matemáticas las estrategias son extremadamente importantes. El manejo del tiempo. Hay preguntas en matemáticas fáciles, medianas y difíciles. Entender cuáles son las fáciles, las medianas y las difíciles, porque cada pregunta va a tener tiempos determinados, que como meta, por supuesto, para que un estudiante logre terminar todo su examen de matemática en el tiempo que le están ofreciendo. Y finalmente, en matemáticas es crucial entender el vocabulario matemático en inglés. Muchos chicos saben la matemática en español, los términos en español, y en inglés, cuando los leen, se confunden porque no están acostumbrados a verlos en inglés. Eso es muy importante que tengan en cuenta que la matemática en inglés es la misma, pero la terminología puede variar y ellos deben estar enfocados en esa parte en vista de tener un resultado favorable en el SAT de matemáticas. Luego, como le decía, está la parte del ensayo, de la composición, que es puramente opcional. Las universidades pueden o no que lo exijan y cada estudiante debe investigar si la escuela a la cual va a aplicar o aplicó o quiere aplicar le piden este ensayo. La calificación del ensayo es totalmente independiente y vamos a ver eso en unos minutos. El ensayo se hace en 50 minutos. El estudiante va a tener que leer un texto y después escribir esta composición donde está prácticamente criticando o exponiendo si el autor de este texto que leyó logró persuadir de manera efectiva o no a los lectores. So, va a criticar el estilo de escritura, los diferentes tipos de uso del lenguaje
que usó el autor para exponer su punto de vista. Finalmente, la parte experimental. Hay una parte experimental que va a estar al final. Esta parte experimental no es para todos los estudiantes. El estudiante que haga el ensayo opcional que hablamos anteriormente no va a tener que hacer la parte experimental. El estudiante que no hace el ensayo le saldrá una parte experimental que puede ser de cualquier sección, de matemáticas, como sin calculadora, de escritura o de lectura. Eso es al azar. El College Board, que es la compañía que hace el SAT, realmente no ha dicho si esta sección opcional ellos la califican o no. Como no han dicho nada, yo siempre le digo a mis estudiantes, tómalo en serio, hazlo con ganas, dale con todo. Si sale, si es evaluada, saliste bien. Si no es evaluada, nada perdiste. 20 minutos no te va a hacer no te va a afectar en nada. Entonces sí le pido a ellos que tengan en cuenta esa sección y lo hagan con ganas. En el tema de calificación, lo fundamental aquí estamos hablando de la parte de lectura junto con la escritura y el lenguaje, que van a aportar 800 puntos al puntaje total, y después las matemáticas con o sin calculadora, que van a aportar los otros 800 puntos para un total de 1600, que es la nota más alta. 400 es la más baja. Esto, por supuesto, vamos a verlo ahora en un momento, va a variar, la nota va a variar de escuela en escuela. El ensayo, como les comentaba, está evaluado de manera independiente. Va a ser hasta 24 puntos. Van a haber dos lectores, profesores que van a leer los ensayos, y cada uno le va a dar al estudiante hasta 12 puntos por lo que escribieron. Y después lo suman para totalizar 24 puntos. El SAT sí se demora un tiempo en dar resultados, 18 días aproximadamente, más o menos. E igual, como les dije anteriormente con el TOEFL, ellos miran la calidad del grading como tal, y pueden demorarse a veces hasta un mes, mes y medio en los estudiantes que escojan para este control de calidad. Pero 18 días más o menos es para el 90% de los estudiantes. El ensayo sí se demora aproximadamente 1 o 2 semanas más en que le den la nota, porque ya requiere personas que estén leyendo estos ensayos. A diferencia del TOEFL, el SAT no tiene un número mágico. Cada escuela tiene diferentes requisitos, pero lo que dan es rangos de notas. Ellos van a decir, no sé, entre 1100 y 1300 es lo que es el promedio de los estudiantes que hemos aceptado en años anteriores, entre 1000 y 1150, entre 1500 a 1600, según la universidad, según el nivel de exigencia de la universidad, este rango va a ir cambiando. No quiere decir que un estudiante que esté por debajo del rango no pueda aplicar, o que uno que esté por encima de este rango esté aceptado de seguro. De hecho, el SAT no es el único factor a tener en cuenta. Por supuesto, estar en el rango o por encima te ayuda, te posiciona mucho mejor. Pero hay estudiantes que están por debajo del rango que tienen otras características importantes o que la escuela quiere adquirir y están dispuestos a balancear un score de SAT un poco más bajo a favor de un estudiante que traiga características importantes para esta escuela. Finalmente, hay una opción que es el super scoring, que es como parecido al de TOEFL, que un estudiante que toma el examen 2 veces o más puede escoger la nota más alta de una sección en un examen primero, y después en la segunda vuelta tomar la otra nota más alta. Es decir, por ejemplo, el inglés del examen número 1 más la matemática del número 2, y lo suman y hacen lo que se llama el super scoring.
la gran mayoría de las escuelas aceptan el superscoring. No todas, pero es bien común que esto ocurra con el SAT. Finalmente, unos consejos que les voy a dar. En el TOEFL y el SAT son fundamentales en este proceso. Tienen un peso enorme, por lo cual les recomiendo que no subestimen estos exámenes, que investiguen a las escuelas que van a aplicar y vean qué le piden de antemano para que tengan una idea clara, una meta concreta a la cual quieren llegar. Estudien con tiempo. Estos exámenes llevan mucho sacrificio, mucha práctica, tiempo de entender los conceptos, perfeccionar la parte de las estrategias y demás. Es tan importante el saber cómo tomar el examen, como el tener la parte académica conceptualmente hablando. Esa unión es el éxito para un estudiante, sea en el TOEFL o en el SAT. Entonces, les aconsejo que, bueno, que aprendan el contenido, que lo practiquen lo más posible y perfeccionen el trabajo con la práctica. Ya he terminado. Muchas gracias. Exposición, estoy seguro que debe haber muchas preguntas muy pertinentes en función de todo lo que acabas de hablar, porque involucra un tema muy importante, ¿no? Que son los exámenes, tanto el SAT, el ACT y también el TOEFL. Iniciamos justamente con Estefanía Pinto. ¿Cuál es la mayor diferencia entre el SAT y el ACT? ¿Cuál de los dos tiene más peso? Ok, pregunta muy buena. El SAT y el ACT son exámenes de igual peso. Las universidades no tienen ninguna diferencia a la hora de que un estudiante aplique con el SAT o con el ACT. En Latinoamérica, usualmente el SAT es más popular. El College Board ha hecho mucha más marketing, se ha posicionado mucho mejor en Latinoamérica, pero en Estados Unidos es un examen realmente de igual a igual con los estudiantes a nivel de popularidad. El SAT, ya hablando de los exámenes como tal, el SAT es mucho más subjetivo que el ACT. El SAT es más basado en las inferencias. Hay que entender, interpretar el contenido más que en el caso del ACT. Por ejemplo, en el ACT te van a preguntar, en la parte de lectura vas a leer el carro es azul. La pregunta va a ser, ¿de qué color es el carro? Azul, blanco, negro, verde. Es más fácil, es mucho más directo. El SAT te va a preguntar, te va a decir, el carro es color del cielo. Y la pregunta es, ¿de qué color es el carro? Verde, azul, negro, blanco. Si tú fallas en entender que el cielo es azul, entonces la respuesta la vas a tener mal. Ahora vas a decir, wow, es mejor el ACT. Es verdad, en esa parte sí. Sin embargo, en el ACT tienes mucho menos tiempo, hay que trabajar mucho más rápido. La lectura del ACT vas a tener que hacer 40 preguntas en 35 minutos. Eso te exige mucho más. Mide más la velocidad contra la eficiencia en el trabajo. El SAT es más de leer, entender, interpretar y responder, y te da más tiempo. Perfecto, muy buena explicación, Osvaldo. Nayeli Méndez nos dice, yo tengo V1, su calificación en el examen de Cambridge. ¿Eso me sirve? Correcto, sí. Lo que yo decía de las notas, de los niveles de inglés del A1 al C1, al C2, mejor dicho, es siguiendo el marco europeo de la lengua, que el Cambridge definitivamente sigue ese marco, definitivamente. B1 está perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, Alexandra Cedeño. Si tengo un diploma IB, ¿es necesario realizar o tomar el TOEFL? La universidad te va a decir sí o no. Cada universidad tiene la autonomía. Hay escuelas que dicen que sí, hay escuelas que dicen que no. Eso es una cuestión de la universidad directamente, y deberías hablarlo o investigarlo en la página web de la universidad. Si entras a la parte de los exámenes de
de admisión, va a decir el TOEFL es requerido para estos estudiantes, está exento estudiantes esto, esto y esto. Y a lo mejor hay escuelas que sí definitivamente con el IB te dicen que no se va el TOEFL. Ruth también tiene una duda en torno al TOEFL y nos dice, en caso de que falles el examen del TOEFL, ¿en cuánto tiempo puedes volver a tomarlo? En cuanto haya otra fecha. Por supuesto, te recomiendo que si fallaste, bueno, fallaste es un término bastante relativo según la escuela que vas a aplicar, por supuesto, pero si no estás contenta con tu nota, primero que estudie un poco, trata de ver en qué área fallaste para tomarlo nuevamente. Es muy complicado o es bastante sensible el tema de un estudiante falló o bajó nota en un examen que espera a lo mejor en 3 días, 4 días tomarlo de vuelta y le vaya bien. Pero si es algo de nervios que pasa mucho o algo técnico, sí definitivamente lo puedes tomar cuando quieras. Perfecto. María Fernanda Pérez nos pregunta, sé que es recomendable presentar el SAT, perdón, por lo menos 2 veces, pero las universidades toman en cuenta si lo presento en más ocasiones. Eh, Todo depende. Realmente no hay un número tope de cantidad de frecuencias con la cual, o la cantidad de veces que vas a tomar el examen. Mi opinión personal, que después de 3 veces ya no lo hagas más. Los estudiantes ya llegamos a un nivel que realmente es muy poco probable que se aumente tanto en la nota, pero las escuelas no te van a decir tómalo una vez, 2 veces o 10 veces. De hecho, si tienes 10 veces, pero nada más quieres enviar uno a la universidad, ellos no se van a dar cuenta de que lo tomaste más de una vez. Perfecto. Andreina Cole nos pregunta sobre cómo se hace ahorita con toda la situación que estamos viviendo para presentar el TOEFL y el SAT. ¿Es presencial? El TOEFL, como les decía, tiene la versión de TOEFL at Home, que lo puedes tomar desde la casa. Es decir, que ellos te van a poner una compañía que se llama ProctorU, te van a tener a alguien en tu computadora que te está mirando, te está tratando de, bueno, de evaluar, de que no te fijes ni nada. Y ellos es igual al TOEFL en un centro de testing. En el SAT, desgraciadamente, no hay como tal una opción online, es solamente presencial. Y como les decía, se han cancelado muchos exámenes, muchas fechas de exámenes, y las universidades están buscando variantes. Hay muchas escuelas que para este año ya dijeron que no van a pedir el TOEFL, que es opcional. Si lo tienes, lo envías. Si no lo tienen, ellos van a buscar otras variantes porque saben que no es culpa del estudiante que no tomó el TOEFL, el SAT porque no quiso tomarlo, sino porque no había fecha para tomarlo. Rayel Rodríguez, creo que Osvaldo nos hace una pregunta muy pertinente y muy interesante para aquellos estudiantes que planean presentar alguno de los exámenes en más de una ocasión. Nos pregunta, ¿en los resultados de los exámenes se pueden ver las fallas? Eh, no, no. En el SAT te mandan, hay administraciones, hay fechas específicas que te pueden mandar. Te va a decir la pregunta 1, la tuviste bien, la 2, la tuviste mal, pero no sabes la pregunta. Sin Claro. embargo, a la que preguntó del ACT, hay 3 administraciones, la de abril, la de junio y la de diciembre, que sí te mandan el examen, tu hoja de respuestas y las respuestas correctas. Ahí sí puedes verlo, pero en el SAT y el TOEFL, desgraciadamente, no existe eso. Perfecto. Pasamos ahora a la pregunta de Verónica Castillo. ¿Cuáles son los mejores recursos para prepararme para el SAT? Mira, el mejor recurso que yo te puedo recomendar, si lo vas a hacer por tu cuenta, es este libro que tengo aquí. El SAT, el libro del College Board, es la mejor opción que puedes utilizar. Tiene los exámenes oficiales, tiene todo el contenido, pero como ves, es realmente un libro bastante extenso.
Eso te iba a decir, ligerito, ¿no? El libro. Es ligerito, sí, se puede construir casa con él. Para leer antes de dormir sin ningún problema. Sueño De- reparador después de leerlo. definitivamente. Ahí tienes 8 exámenes que puedes practicar con guías y demás. Igual, por supuesto, puedes buscar personas que te ayuden a resumir todo este contenido, a enseñarte, porque hay tips muy específicos que no están en el libro, que son cosas que uno que toma el examen de manera, ¿sabe? Bastante frecuente, ya va generando patrones y va viendo cosas que el SAT y el TOEFL están haciendo. Pasamos a la siguiente pregunta. Fabiana Mata. Soy venezolana, pero estudié y me gradué de high school en un país de habla inglesa. Necesito presentar el TOEFL. Si estudiaste en un país de habla inglesa por más de 3 años o más, no. Si tienes 3 años, puedes demostrar high school por 3 años, high school por 3 años, definitivamente no haces el TOEFL. Perfecto. Bueno, Osvaldo, vamos llegando al final del tiempo por esta ponencia. Como siempre, tratamos de invitar a los ponentes que hagan una reflexión para las familias latinoamericanas. Y en este caso quiero hacerlo en torno al espacio que ha dado esta pandemia, irónicamente o retorcidamente positivo, muy entre comillas, para prepararse, para estudiarse, para aprovechar el tiempo de ocio que puedan tener los estudiantes en casa. Así que, ¿qué recomendación le das a las familias para que a pesar de la angustia, de la incertidumbre que pueda generar toda esta coyuntura, toda esta situación, sigan teniendo claro su objetivo y aprovechen el tiempo para estudiar, para formarse, porque el tiempo invertido en educación nunca es tiempo perdido, ¿no? Definitivamente. Mi recomendación número uno es el inglés. Manténganse activos con el inglés, traten de estudiar lo más posible, de mejorar su manejo del idioma. Si van a estudiar en Estados Unidos o en un país de habla inglesa, tienen que tener un dominio del lenguaje. Luego de eso, como les decía, estudien con tiempo, dedíquense a entender estos exámenes. Dedíquense a practicar estos exámenes lo más posible, lean muchísimo, como les digo, es muy importante la hora de la lectura, para que estén listos para la universidad en Estados Unidos, pero darle la importancia que requiere estos exámenes, y planear con el tiempo y buscar los recursos que le haga falta a cada estudiante y a cada familia es muy importante. Es que independientemente del caso y para cerrar, Osvaldo, de la beca a la que aplique cualquier estudiante, la calificación en estos exámenes es su puerta de entrada y la primera impresión que le generan además al departamento de admisiones, ¿no? De cualquier universidad. Definitivamente, un estudiante con un TOEFL, pero sobre todo con un SAT alto, fuerte, robusto, y con toda la otra parte que trae la aplicación a las universidades, le presenta a una escuela un estudiante que está listo para tener éxito y que ellos puedan invertir dinero en becas y demás. Un deportista, aunque sea muy bueno, un coach va a tener mucha más facilidad a la hora de luchar por un estudiante si trae además un perfil académico sólido, que ya le logre el balancear también. Y las escuelas, por supuesto, van a querer al atleta que sea bueno en la parte deportiva, pero igual que le puedas reportar a la universidad una cuestión académica viable para ellos. Efectivamente. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu tiempo. Para nosotros es un placer compartir contigo. Con mucho gusto. Que se repita.